Muy buenos días, familia y amigos. Espero que se encuentren bien, bastante bien. Aquí su amigo Miguel Ángel nuevamente en su canal Buscando la Espiritualidad y en sus diferentes redes sociales de TikTok como Buscando la Espiritualidad o Padrino Miguel Ángel Centop, al igual que en Facebook como Padrino Miguel Ángel Buscando Espiritualidad, ¿verdad? Y aquí nuevamente pues se da para continuar con nuestros temas, para poder compartir, para poder realmente estarnos nutriendo nuevamente de estos temas y pues para yo también autoayudarme, ¿verdad? Así a través de ayudarlos a ustedes, pues me ayudo a mí mismo, ¿verdad? Siguiendo pues con las normas de la familia o las normas para llevar un hogar bien, ¿verdad? Y no haya un hogar tóxico, un hogar pues, ¿verdad? De violencia intrafamiliar, sino que sea un hogar más distinto. Entonces, el día de hoy el tema de esta vez va a ser la norma de la comunicación profunda, ya que anteriormente habíamos mencionado que eran 5 temas dentro de lo que eran las normas del abordaje para la familia. Ya habíamos hablado al principio como primer tema la norma de la ejemplaridad. Por segundo habíamos hablado pues de la norma del amor incondicional y anteriormente la norma de disciplina. Entonces el día de hoy es la norma de la comunicación profunda. Y algo muy importante sobre esta norma es sobre lo que tenemos que llevar, pues más que nada a la práctica, ¿verdad? Todos los días. Porque de qué nos sirve, pues, leer, de qué nos sirve ver o escuchar ciertas cosas si no lo llevamos pues, realmente a la práctica, ¿verdad? Y más que nada, pues porque realmente ese es el objetivo, de que cuando vemos algo o cuando de repente estamos, el cerebro no está visualizando ciertas cosas y analizando a la vez, pues es de ponerlo en práctica porque todo eso de repente bonito, todas esas partes de sintomatología que de repente sentimos dentro de nuestro ser, así como de cambiar o de hacer algo distinto a la vida de cada ser humano, pues es a través de eso, ¿no? Entonces, el día de hoy que tenemos la oportunidad de ver ciertos podcasts o ver ciertos temas, pues que tengamos como que esa parte del altruismo de cambiar o la ideología de ir cambiando cada vez tu mundo, ¿no? Para que haya pues una meta diferente, ¿verdad? Y pues más que nada, pues una vida diferente. Entonces, el día de hoy, discúlpenme porque ando un poquito como ronquillo o la voz un poquito más así agria porque pues, realmente vengo saliendo de una pues de enfermedad pues de mucha tos y gripa. Entonces sí como que la voz se me siente rasposa, pero aquí estamos nuevamente para compartir pues nuestra experiencia, para seguir compartiendo con nuestros temas, ¿verdad? Y este tema nuevo que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a abordar, es el tema de la norma de la comunicación profunda. Entonces, ¿qué se entiende como comunicación profunda? No sé, el día de hoy ustedes a qué le entiendan como comunicación profunda. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir, no, pues a lo mejor el comunicarnos con nuestros hijos, edad, sobre sexualidad, sobre estos, o cosas así, ¿no? O sea, comunicaciones con temas muy relacionados a cosas pues más serias. Y por una parte sí puede ser, pero por otra parte lo que es la comunicación profunda, más que nada es ese tipo de comunicación, porque hay varios tipos de comunicación profunda que hablaremos más adelante. Ahorita voy a dar una introducción. Esa comunicación profunda del que el día de hoy hablamos, o una de las partes, es el comunicarte, no nomás llegar como nosotros como padres, ¿verdad? Porque creemos que a través de lo que nosotros vivimos o de las vivencias que nosotros llegamos a tener, pues las cosas tienen que ser así y no es así. La verdad es de que la comunicación profunda se da entre seres humanos dentro de un núcleo familiar que el día de hoy es muy fundamental por la situación en la que estamos viviendo. Por eso la importancia de que cuando un ser humano, ¿verdad?, tiene cambios de actitudes dentro de tu hogar, si tú ves que tus hijos de repente empiezan a cambiar de actitudes o empiezan a cambiar pues así como que de actividades, sí es muy certero pues que tengas comunicación profunda. Y no quiere decir que nada más cuando haya este tipo de síntomas
o haya este tipo de cierto de cambios en la vida de tu ser querido, sino siempre antes de que pasen estos síntomas, porque ya cuando empieza a haber un cambio de repente de humor, empieza a haber cambios de repente drásticos en un ser humano, ¿verdad? Que son señales de advertencia, es cuando ya la cuestión de las emociones de ellos o las frustraciones que traen, ya sea depresión, resentimiento, cosas, pues ya los están abordando pues ya más allá del 50% de lo que al principio era. Entonces, la importancia de la comunicación profunda es de que que como padre, ¿verdad? Cuando llegues a tu casa, a tu trabajo, no nomás llegues y quiero comer y descansar un rato, sino que de vez en cuando, no sé, unas 3 veces a la semana, o ya sea una media hora al día, ¿verdad? Te arrimes con tu hijo y le preguntes que cómo le fue, cómo está en la casa, ¿verdad? Que si no ha padecido nada dentro de la escuela, bullying o que realmente se sienta confiado, en confianza contigo para poder platicar y que tú también te arrimes con mucho amor y no más te arrimes como un padre así, estricto, sino que también como un padre amoroso para que puedas abordarlo mejor a tus hijos y decirle soy tu padre, pero estoy para escucharte, estoy para ayudarte en lo que ocupes, pero con mucho amor arrimarte, ¿verdad? Para que las personas se puedan abrir, o tus hijos, y que tengan la confianza, pues más que nada, de platicarte las experiencias vividas en el día, porque a veces, muchas de las veces es de que las cuestiones que vemos en la calle, o las cuestiones de enseñanzas o prácticas que se ven de que el día de hoy, si uno le platica a sus padres ciertas circunstancias, le da uno vergüenza, da como en su tiempo a mí me daba vergüenza decirle a mi papá ciertas cosas o a mi mamá, ¿verdad? Que pueden ser muy relevantes o muy importantes platicarlas porque a veces son cosas que a través del tiempo, a través de guardarlas, nos pueden dañar o nos pueden llevar a un mundo dentro interno de frustración en nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos lleve a conflictos emocionales. Entonces la importancia de aquí es que nosotros como padres sepamos arrimarnos siempre y cuando con mucho amor incondicional, ¿verdad? Y que nos arrimemos y podamos pues sacar plática porque a veces muchas de las cosas, ahorita como hablaba de cuestiones sexuales, a veces también uno como padre ya cuando va los niños creciendo de la edad de los 12 años en adelante, pues ir hablando con ellos sobre la importancia, edad, de las cuestiones de su aparato reproductor y muchas cosas, ¿no? Y hablar pues sobre la importancia de todo aquello que lo conlleva, el ser hombre, el hablar, tener pláticas frecuentes, o la mujer con la mujer, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo que un hombre pues pueda hablar de intimidad con su hijo a que hable con una hija, porque pues no es la misma parte. Entonces, y no nomás eso, o sea, la importancia también de las cuestiones de sentimientos de cada ser humano, ¿no? Entonces, por eso la importancia del día de hoy, que el día de hoy en mi agrupación, de la última embarcación que tengo, de autoayuda, de que tenemos programas de Alcohólicos Anónimos, tenemos programas de prevención del suicidio, tenemos programas de la prevención de violencia intrafamiliar. Hablé de la importancia es de tener mucha comunicación el día de hoy, sobre todo en temas de violencia, en temas de emociones y de todo, ¿no? Entonces, la importancia es de que nosotros como padres tengamos la oportunidad, más que nada, pues, de hablar con ellos y no ser tampoco que, ay, porque mi papá no habló conmigo, yo por qué sí voy a hacerlo con mis hijos, que mi papá no me demostró este tipo de cariño, yo por qué lo voy a mostrar. Pues no seas pues como tu papá, no seas, rompe con esa cadena tradicional o generacional, que lo único que está haciendo es vivir o pasar esa parte tóxica a cada uno de las generaciones futuras. El día de hoy trata de ser más blandito, porque si no el día de mañana, el no tomar una decisión uno mismo para poder ayudarse uno mismo y a sus hijos, el que va a tomar la decisión va a ser uno de tus hijos y va a ser demasiado tarde. Va a tomar la decisión el día de mañana de colgarse en su cuarto o de muchas cosas, ¿verdad? O de que sea rebelde, que el día de mañana llegue y salga y crezca y entre en una etapa de drogadicción o entre en una etapa pues de rebeldía donde caiga en la cárcel o muchas cosas, ¿no? Porque a veces
no supimos dar o no supimos darles el amor, decirle cuánto los amamos y decirle cuántas cosas es la que sentíamos por ellos. A veces nos vamos con ese pensamiento de, es que me da vergüenza decirle a mi hijo cuánto lo amo, mi papá no lo hacía conmigo, yo cómo le voy a decir, a mí no me enseñaron a demostrar amor. Pues no te enseñaron, pero como has visto que a través de abrazar y decir cuánto amas, a través de enseñarle buenos hábitos, eso es demostrar amor, eso es dar amor adulto, eso es dar amor sincero, no amor migajero, donde nomás por creer que ya les mantenemos, les compramos los útiles, les damos los lonches y ya nomás dejarlos que ellos crezcan solo en sus cuartos. Eso no es amor. Eso es más que nada el sentirte que tienes una obligación, porque realmente es lo que uno a veces siente, que está obligado uno porque tuvo hijos, pero no los amas, porque realmente no los atiendes. Entonces la comunicación profunda tiene que ver mucho en esto para que tu hijo, tu hija o hasta tú mismo puedas crecer y te salves de todas aquellas cosas. Entonces hay varios tipos pues, realmente de comunicación profunda, cómo debes de llegar, cómo debes de hablar, y ahorita vamos a pasar a ese tema, ¿verdad? Pero sí es importante que te des cuenta sobre la importancia de la comunicación profunda en el hogar, porque al final de cuentas después llega un momento donde dices, ¿qué fue o qué error cometí en mi vida para que mis hijos o a mi hijo le haya pasado esto o para que me esté pasando esto? Y el día de hoy esos errores tenemos que enseñarnos a conocerlos para darnos cuenta de dónde estamos fallando. Entonces vamos a pasar a los siguientes temas. Vamos a hablarles sobre lo que realmente conlleva la comunicación profunda, pero pues realmente, como les digo, la importancia el día de hoy no nomás es de que leas, no nomás de que veas, no nomás de que escuches, que nomás te entre la visualización y luego te salga por el oído lo que escuchas y ves, sino que lo que escuchas y ves, lo lleves, lo subas a tu cabeza y lo mentalices y lo lleves a la práctica, para que el día de mañana puedas ser una persona muy diferente. ¿Cómo ves? Entonces, dentro de este tema también existen 3 formas de conversar o de comunicación. El primer nivel de comunicación se le llama superficial. Este se utiliza para comentar asuntos sin sustancia ni trascendencia. Es el tipo de plática que se da entre gente que se conoce, pero que no se estima. En este nivel trivial es fácil insultar, vituperar o criticar sarcásticamente a las personas, haciendo índole, pues, así como el bullying, la carrilla y todo ese tipo de chascarrillos. Y se da entre personas, pues, que a lo mejor se conocen o entre hermanos, pero que a lo mejor hay que tener mucho cuidado con esto, porque a lo mejor de repente no se estiman como deben de estimarse. Y esta comunicación superficial es muy dañina a la familia en constante tener esta comunicación, porque llegamos a tener todo ese tipo de sintomatologías donde de repente algún ser humano pues se deprime, ¿verdad? O que no llega a tener así como que esa parte pues bien con su familia, ya sea con un hermano, ya sea con un tío, ya sea con el papá, ya sea con la mamá. Por eso la importancia de la comunicación que debe haber en el hogar no debe ser tóxico, o sea que no debe haber apodos ni cosas así que puedan afectar personalmente a una persona, y más que nada por sus rasgos físicos, ¿verdad? El segundo nivel de comunicación es el social. Este nivel es donde los seres humanos como nosotros pues tenemos opinión, participamos, comentamos ideas, experiencias o pues más que nada vivencias o inquietudes personales en forma fría, calculada y sin involucrar sentimientos, ¿verdad? Ya que muchas de las veces cuando una opinión no debe darse cuenta de que si no es a lo mejor tomado en cuenta, o que su opinión a lo mejor no lo valida la sociedad, pues no entrar en emociones sabiendo que a lo mejor pues a la sociedad no le gustó, o que más que nada que no, pues realmente que pues no debe sentirse mal, porque pues al final de cuentas, ¿verdad? Toda opinión es válida, pero pues también tiene que ver dependiendo de la forma de la opinión, ¿no? Y que todo se haga pues otra vez, ¿verdad? De hacerle de saber a tu hijo que pues no todas las veces las cosas que uno opine pues van a ser consideradas en cuenta. A lo mejor en la casa pues sí, ¿verdad? Decir, pues sabes qué, tienes cierto de opiniones o criterios dentro del hogar, pues mira, lo vamos a analizar, pero pues igual es muy interesante, sabiendo pues, o dando a entender que pues son importantes también las opiniones de cada quien. Y el tercer nivel de comunicación, que es
el de comunicación profundo es aquel nivel de comunicación, como lo decía, pues es aquel nivel, ¿verdad?, donde no tenemos que tener máscaras ni escudos, donde tenemos que aflorar todos nuestros sentimientos, pues con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, los hijos con el papá, ¿verdad? Solo se dan entre personas que se quieren, y al acarecer temores, ¿verdad?, o abrir el cofre del tesoro de cada quien, donde se guardan las dudas y temores, los anhelos, los dolores, las tristezas, los gustos, ¿verdad?, los quereres. Es un cofre que debe estar siempre abierto para nuestra familia, ¿verdad?, porque pues, realmente no podemos estar ocultando ciertos temores, ¿verdad?, y vivir con ellos, ciertas vergüenzas, ciertos prejuicios, ¿verdad? Ya lo había dicho en el tema al principio, ¿verdad?, que nosotros como padres pues tenemos que ver estas señales que a veces los hijos se guardan, ¿verdad? Y tenemos que ser más empáticos, tenemos que tener esa comunicación pues, más a profundidad con ellos, a través de siempre tratar de ayudar, ¿no? Entonces, familia, estos fueron los 3 tipos de comunicación, ¿verdad?, de los que hablábamos, y más que nada el último, el de la comunicación profunda, tiene que ver mucho pues con todas las cosas que tienen que ver con la cuestión de las reglas, la cuestión de las cosas del hogar, de todo, ¿no? Porque a veces se da el caso de que hay de repente hijos que son un poquito más caprichosos, o de repente hay ciertos tipos de conductas que lo llevan a infraccionar pues ciertos criterios, ciertas reglas de la casa, y que de repente suele pasar de que uno como padre pues sí tiene que poner represalias dependiendo la falta, ¿verdad?, que haya tenido cada hijo. Y digo pues porque esto va dentro de la comunicación profunda, ¿verdad?, porque la comunicación profunda, aparte de ser empático, también tiene que ser en la parte del aprendizaje, de la educación, ¿verdad?, porque a veces se da que ciertos niños o ciertas personas, ¿verdad?, a veces quieren aparentar lo que no son, y enfrente de sus amigos terminan por ofender, terminan por hacer una falta hacia los padres. Un claro ejemplo así de un niño que realmente llegó, una vez invitó a sus amigos a comer a su casa, y su mamá dijo que sí, nomás que a la hora que llegó vio que, o sea, quiso el niño así como altaneramente, como ser así el rey y querer mandar, y ¿dónde estás, mamá? No, pues en la cocina haciendo comer. ¿Y por qué no está la comida lista? Si ya sabías que iba a invitar a mis amigos a comer, y qué situación. Y entonces en este tipo de criterio, pues el niño se quiso sobrepasar, ¿no? O sea, con la mamá, y quería así como humillarla enfrente de sus amigos, pero lamentablemente no se dio cuenta, ¿verdad?, que el papá estaba en casa también temprano, y lo escuchó a la hora de decir, ¿verdad?, y el papá tuvo que llamarle la atención, decirle a sus amigos que si se podían retirar, ¿verdad?, y le propinó pues una cintariza al hijo, ¿no? Y no quiere decir pues que a la hora de haberle propinado la cintariza pues recurrió así como al maltrato físico, o sea, o algo malo, sino que lo reprendió, ¿verdad? Y después de haberlo reprendido y que el niño entró a su cuarto, pues tú también como papá tienes que darte cuenta y ir con él, y ir a decirle por qué fue. Porque se da la situación de que muchos padres golpean a sus hijos, ¿verdad?, bastante, les proponen una madriza o lo que sea, ¿verdad?, y ya no les dicen nada, se quedan callados, se van enojados. El niño se va a su cuarto pues con miedo, con coraje, porque también pues se sintió mal, y no hablamos ahí nada, ¿verdad? Se queda callado, y así es un estado vicioso donde cuando se porta mal el niño, golpes y golpes y golpes, y no se arregla, ¿verdad? Entonces el papá, nosotros como papás, después de haberle propinado una cintariza, pues ir a hablar, llorar con ellos, decirle cuánto los amamos, y que si los estamos educando es porque queremos pues que no sean malas personas, que no sean pues que realmente se tiene que enseñar a respetar, ¿verdad? Pero nosotros también llorar, porque a mí me ha dado el caso que de las poquitas veces que me ha tocado así pegarles con el cinto a mis hijos porque de tiro no entienden, o que le hacen una falta a su madre, a mí me duele el corazón, cabrón, o sea, se me parte, y me dan ganas de llorar, ¿verdad?, de decirles perdóname, pero no se trata de decir nomás perdón, sino hacerle saber a tu hijo su falta, para que el día de mañana se enseñe a que si se le pegó fue porque tuvo una falta grave,
que fue el haberle rezongado a su madre, o fue el haber querido humillar a su madre en frente de sus hijos, y tienes que enseñarte a ser así, porque si no estaríamos hablando como la norma de la disciplina, ¿verdad? De aquella anécdota que hablamos de los dos leones, donde a uno se le premiaba siempre y cuando obedecía, y el otro entrenador, lo que le hacía al otro león era propinarle unos latigazos, de vez en cuando lo dejaba que le gritara, le diera arañazos, ¿verdad? Y cuando quería le daba bien de comer, y si no lo dejaba sin comer, y así es en un hogar, ¿verdad? Si tú dejas que tu hijo, ¿verdad?, siga ejemplos a través de llevarlo a que consiga la práctica a través de educarlo bien, como les digo, a lo mejor ahí va la comunicación profunda, en esa parte donde tienes que enseñarte a hablar con él, ser comunicativo y decirle pues de que hay ciertas cosas de las que debe de poder hacer y las que no puede. Entonces, hasta aquí también estamos hablando de que la comunicación profunda no se va a basa nomás en los sentimientos, sino también en las emociones o en las actitudes. Entonces tenemos que pues llevar a cabo pues un buen papel, y no quiere decir, como les he dicho anteriormente, que el día de hoy vamos a ser unos excelentes padres, sino tratar de cambiar y mejorar en nuestro ambiente familiar, ¿verdad? Y la comunicación profunda sí es muy importante, tanto en esto que les estoy platicando, tanto en síntomas de depresión, en síntomas de diferentes características. Y muchos dirán, es que cuando están en la etapa de la adolescencia, es que mi hijo está entrando en cambios, es mejor dejarlos que ellos hagan sus cosas. No, cabrón, o sea, aquí en esta etapa de cambio, donde tu hijo entra en la preadolescencia, de los 13 a los 18 años, es cuando más tienes que tener la certeza de estar con él, comunicándote siempre y cuando más veces por semana, porque pues, realmente es cuando él está haciendo cambios humorísticos, y el padre con los hijos, y también con las niñas no pasa nada, pero ya cosas íntimas sí es la mamá, ¿verdad? Pero siempre y cuando estar teniendo, ganándote, siendo su amigo, no ser el pinche ogro de la casa, ¿verdad? Ya recuérdate que si tú viviste en una familia disfuncional, tú no hagas lo mismo con la tuya, ya deja de ser ese pinche ogro que se transmite de generación en generación, y trata de abrazar y dar más cariño, ¿verdad? Trata de sanar tu niño interior a través de sanar el niño interior de tus hijos, ¿verdad? Entonces, yo hasta aquí el día de hoy, pues, es el tema de la comunicación profunda. Pronto estaremos hablando del último tema, que es la norma del desarrollo espiritual, pero el día de hoy sí quiero que hagan énfasis mucho en lo que debe de ser, pues, y que no nos salgamos del camino, ¿verdad? Que poco a poquito vayamos tratando de hacer un cambio, ¿verdad? Y que no dejemos las cosas para el mañana, ni para el hoy, ni para, bueno, más que nada, ni para lo que fue ayer, ¿verdad? Que mi papá no lo hizo, yo también, esto fue lo que me introyectaron. Pues agarra lo malo bueno, ¿verdad? De lo que te hayan introyectado lo malo, déjalo atrás y cambia de una forma diferente, que el día de mañana no nomás tu familia te lo va a agradecer, no te lo va a agradecer, sino hasta tú mismo, ya a la vez de que veas a tu familia diferente, que no batallas, que no hay ese ambiente tóxico familiar, perdón, ¿verdad? Y que realmente hay un cambio en todos. Entonces, familia de YouTube, familia de TikTok y de Facebook, por favor, esto no es como para temas que doy, no es como para hacerme famoso, ni mucho menos. Como les he dicho, yo lo que quiero es que nos nutramos, que nos enseñemos, ¿verdad? Porque pues, realmente estamos llegando a una época de cambio muy drástica, donde estamos viviendo tanta violencia, y la violencia empieza por la casa. Recuerden, la violencia intrafamiliar empieza por la casa. No es cuestión del presidente, no es cuestión del pastor de la iglesia, no es cuestión de la maestra de la escuela educar a tu hijo. Recuérdate que todo empieza desde casa, aunque nos duela. Todo empieza de cómo educamos, cómo reaccionamos, qué es lo que regalamos, qué es lo que damos a mi hijo, cuál es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar poco a poco. Yo sé que va a costar y que muchas veces vas a volver a infringir lo que hacías, pero que poco a poco tú te vayas tratando así de ponerte en que vayas practicando a través de la práctica. O sea, te lleva a diferente forma y estilo de vida, ¿no? Pero poco a poco y constantemente. Yo sé que te digo, va a haber momentos donde de repente, chin, ya la cagué, ya le volví a gritar a este niño, o ya le dije algo, ya esto, pero ya poco a poco va minorando, y a través de practicar con el amor, pues se dan las cosas, ¿no? Entonces, Dios los bendiga, aquí estamos, ¿verdad? Y que tengan un día excelente.
Habrá más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas que no deben arrepentirse. Lo siento tanto. Yo te perdono. Se acabó. ¿Qué es más fácil de decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y camina. Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Te digo, hijo mío, levántate, levanta tu cama y vete a casa.